el gasto cardíaco es igual al producto de dos factores, que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Esto siempre y cuando el volumen circulante sea constante. Así de entonces tenemos que el gasto cardíaco adecuado o más o menos normal va alrededor de los 5 litros por minuto. Y decíamos que en el paciente con insuficiencia cardíaca, cuando cae la fracción de expulsión, entonces disminuye el volumen latido y con ello vamos a tener la disminución del gasto cardíaco. Hablábamos también de los determinantes de la función ventricular y que van a ser los determinantes también del volumen latido. Y en ellos, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de la precarga ventricular? Hablábamos también de la contractilidad intrínseca del ventrículo y de la poscarga. Esto entonces nos va a dar el gasto cardíaco, ¿sí? Tal como lo veíamos en la diapositiva anterior. Claro que también esto está determinado por la frecuencia cardíaca y por otros parámetros como sería la sinergia de la contracción del ventrículo izquierdo, la competencia de los aparatos valvulares. Entonces, cuando tenemos alguna alteración, ya sea a nivel de precarga, a nivel de postcarga o a nivel de la contractilidad intrínseca, vamos a tener entonces una caída de la fracción de expulsión, es decir, del volumen latido, y una caída del gasto cardíaco. Esto nos va a llevar entonces a la disfunción ventricular izquierda. Estamos hablando aquí de la fisiopatología en aquellos pacientes con fracción de expulsión deprimida, es decir, la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión deprimida. Y recuerden que es aquella que tiene una fracción de expulsión menor del 40%. Cuando esto sucede, ya lo habíamos comentado también, cuando vemos a un paciente en el cual empieza a caer la fracción de expulsión, empieza a caer el gasto cardíaco, entonces se echan a andar estos mecanismos neuromorales. Habíamos hablado del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que quizá podríamos decir que son los dos sistemas más importantes, pero no son los únicos. Tenemos también la activación de la vasopresina, de la endotelina. Ahora cada vez más importancia se le da a la activación de los péptidos natriuréticos y también a la activación del óxido nítrico. Esto lo vamos a ver en mayor detalle en el capítulo de cardiopatía isquémica. Entonces, cuando tenemos a un paciente con caída del gasto cardíaco y que estos mecanismos se echan a andar, estos mecanismos neuroendocrinos, vamos a ver que hay un predominio de las sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Y estas representadas importantemente por la activación simpática y por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Claro que aquí, como vemos en la diapositiva, hay una pérdida del equilibrio en el cual aumentan las sustancias vasoconstrictoras y disminuyen las sustancias vasodilatadoras, representadas en forma importante por los péptidos natriuréticos, pero también por la bradiquinina o el óxido nítrico.
Así entonces encontramos este desequilibrio neuroendocrino y que nos va a llevar a la aparición de la falla cardíaca. Nuevamente vemos aquí la disfunción ventricular izquierda nos lleva por un lado a la activación de sistemas vasoconstrictores. Decíamos en forma muy importante catecolaminas y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Al activarse estos sistemas vasoconstrictores que nos van a promover la dilatación del ventrículo izquierdo, el incremento del estrés parietal del ventrículo izquierdo, el desarrollo de hipertrofia miocítica como mecanismo compensador a la dilatación del ventrículo izquierdo, la pérdida de miocitos y también a la alteración de la matriz estructural. Decíamos que hay un desequilibrio entre estos sistemas vasoconstrictores y los sistemas vasodilatadores, representados por los péptidos natriuréticos, decíamos, la prostaciclina, el óxido nítrico, que van a tener efectos contrarios a los que habíamos mencionado en cuanto al cambio de estructura a nivel miocárdico. Entonces, la activación de estos sistemas vasoconstrictores nos hacen perder este equilibrio entre ambos sistemas y a lo que nos van a llevar es a la progresión de la insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros mantenemos un equilibrio entre ambos sistemas, ¿sí? Aquí lo vemos, el equilibrio entre los sistemas vasodilatadores y vasoconstrictores, entonces son mecanismos que nos van a prevenir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. A lo largo de los años ha habido modelos de insuficiencia cardíaca y se han descrito diversos paradigmas. Aquí mencionamos algunos de ellos, como sería el paradigma cardiorrenal, que si se fijan fue el fundamento para allá por los años 60 para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En este modelo cardiorrenal, el fundamento fisiopatológico que lo implementaba era la elevación de la presión venosa como causa de edema pulmonar y periférico, debido al incremento en el retorno venoso desde el riñón, lo cual permanece vigente hasta nuestros días si recordamos la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de acuerdo a este fundamento y a este paradigma cardiorrenal, el tratamiento importante asociado a este modelo, pues es el empleo de los diuréticos, principalmente de los diuréticos potentes, como serían los diuréticos de asa. Posteriormente, vean, se vino el modelo hemodinámico, allá por los años 80, en el cual el fundamento fisiopatológico fue la alteración en la fuerza de contracción ventricular, lo que provocaba una compensación periférica vía la vasoconstricción. Entonces, el fármaco importante asociado a este modelo hemodinámico fue el uso de los vasodilatadores, precisamente para mejorar el estado de vasoconstricción periférica. El uso de vasodilatadores, como lo vamos a ver en el capítulo de tratamiento, sigue siendo todavía vigente. Y posteriormente, ya a finales del siglo pasado, entre los años 80, 1980 y 90, vino el modelo
de activación neurohumoral que todavía es vigente hasta nuestros días. Y en este modelo, el fundamento fisiopatológico fue la activación de los sistemas tanto nervioso simpático como del eje renina-angiotensina. Y los fármacos asociados a este modelo neurohumoral fueron el empleo de beta bloqueadores, de los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, representados aquí por los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, más los antagonistas de aldosterona. Más recientemente se ha introducido este nuevo grupo de fármacos llamados ARNI, que son bloqueadores tanto del eje renina-angiotensina como también de sustancias que bloquean a los péptidos natriuréticos. Allá por los años 90 se dio el paradigma del modelo mecánico, en el cual la disfunción tanto sistólica como diastólica del ventrículo son secundarias al incremento del volumen ventricular, y la remodelación del ventrículo es lo que contribuye a su deterioro funcional. Entonces, de acuerdo a este modelo mecánico, se empezaron a utilizar, aquí ya no son medicamentos, sino dispositivos para mejorar la contractilidad, y uno de ellos es la terapia de resincronización cardíaca. En fechas más recientes se ha descrito el modelo genético y con ello la terapia genética y el implante de células madre. Sin embargo, los resultados hasta la fecha en el implante de estas células todavía no dan los resultados esperados. Y el último paradigma ha sido el modelo metabólico, en el cual el fundamento fisiopatológico son los cambios en el metabolismo celular miocárdico que contribuyen a la disfunción del ventrículo izquierdo. Y entre los fármacos que se han tratado de implementar para este modelo fisiopatológico serían los análogos de la adenosina, el allopurinol, la tiroxina o la trimetazidina. Sí, vean ustedes entonces cómo a lo largo de los años hemos tenido diversos conceptos y lo que llamamos los paradigmas de la insuficiencia cardíaca. No podemos excluir o decir uno va en contraposición del otro, sino que al mayor entendimiento que se ha tenido acerca de este síndrome, pues se ha venido cambiando también el concepto fisiopatológico y con ello también el concepto terapéutico. Así entonces vemos que ya lo habíamos mencionado brevemente en la clase, en una de las clases anteriores, uno de los primeros sistemas que se echan a andar cuando cae el gasto cardíaco, pues es el sistema nervioso simpático, con lo cual vamos a tener el incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la contractilidad ventricular, pero también un incremento de la resistencia vascular periférica. Este sistema nervioso simpático también va a estar muy de la mano con la activación del sistema renina-angiotensina. Aquí vemos una gráfica en la cual se pudiera explicar cuál sería el efecto
adrenérgico mediado por las catecolaminas, básicamente por la noradrenalina, que va a activar a esta enzima adenilато ciclasa, la cual por vía de la proteinasas A va a estimular el AMP cíclico y con ello la mayor introducción de calcio al interior de la célula y mayor liberación de calcio al retículo sarcoplásmico, con lo cual favorece la contractilidad y también la velocidad de contracción. Por eso decíamos que las catecolaminas aumentan la fuerza de contracción ventricular. Por el otro lado, también la noradrenalina, a través del fosfolambano, va a mejorar la captación de calcio hacia el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y con lo cual vamos a tener una mayor velocidad en la relajación ventricular. Acuérdense que el fosfolambano, ya lo habíamos mencionado, va a promover la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico. El eje renina-angiotensina-aldosterona es un eje muy importante y que se le ha dado mucho interés, se le ha estudiado mucho en este tema de insuficiencia cardíaca, pero también en el tema de hipertensión arterial sistémica. Y entre las consecuencias hemodinámicas de este eje, de la activación de este sistema, tenemos la vasoconstricción, ¿verdad? El incremento del tono vascular, tanto venoso como arterial, y así como la retención de sodio y agua. Por lo tanto, incrementa el volumen sistémico y favorece también la formación de edema y de congestión pulmonar. Influye también en la remodelación ventricular y favorece la producción de arritmias. Aquí tenemos un esquema, digamos, clásico de cómo se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona y las consecuencias de su activación. Vemos que no es un sistema que actúe solamente a un solo nivel, sino que lo hace a diferentes niveles. Y es promovido en el precursor, es el angiotensinógeno, ¿sí? El cual a través de la renina va a producir esta enzima que es la angiotensina 1, la cual a través de la enzima convertidora de angiotensina va a producir la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 se va a unir al receptor AT1 de esta angiotensina 2 y es la que promueve los efectos fisiológicos que conocemos, como es la vasoconstricción, el incremento del estrés oxidativo, crecimiento celular, la proteinuria, la remodelación del ventrículo izquierdo y también la remodelación a nivel vascular. Ahora, esta otra diapositiva nos habla del mismo eje renina-angiotensina-aldosterona, pero en un concepto ya mucho más actual, en donde vemos que la renina tiene un precursor todavía, el precursor prerenina, que puede tener ya algunas acciones fisiológicas. Vemos que la angiotensina 1, a través de otra enzima, que es la enzima convertidora pero 2, va a degradarse en angiotensina 1,9 o en angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1,7 se le ha descrito propiedades vasodilatadoras y
antiproliferativas, que son acciones opuestas a la que habíamos visto de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, vemos aquí, puede unirse a los receptores AT1, que es a los que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, pero cuando se bloquea el receptor AT1 de la angiotensina 2, entonces la angiotensina que se produce se va a unir a este receptor, al receptor AT2, que va a tener efectos fisiológicos opuestos al receptor AT1. Y además, la angiotensina 2 también se ha visto que puede ser o formar angiotensina 3 o angiotensina 4 para unirse a estos receptores AT4, pero cuyo papel fisiológico y fisiopatológico todavía no se conoce con claridad. Entonces vemos aquí cuando la angiotensina 2 se une al receptor AT1, va a producir entonces lo que ya conocíamos, ¿verdad? Vasoconstricción, promotores de crecimiento, efecto profibrótico, protrombótico y prooxidante. Pero cuando utilizamos fármacos que bloquean a este receptor AT1, la angiotensina 2 entonces se une al receptor AT2 y entonces vamos a tener efectos vasodilatadores y antiproliferativos, lo cual favorece, ¿verdad?, el entorno del paciente con insuficiencia cardíaca. Pero decíamos que no son los únicos, ¿verdad?, receptores o los únicos sistemas que se activan. La otra parte que decíamos y que habíamos comentado ya también en alguna de las clases es que la activación sostenida de estos sistemas, lejos de ayudar al paciente, hacen que la enfermedad progrese y finalmente lo lleve a la muerte. Decíamos entonces que los efectos sostenidos, vamos a hablar en este momento de las catecolaminas, tienen un incremento de la postcarga y esto nos lleva a una disminución de la contractilidad y con ello a una disminución del gasto cardíaco, lo cual hace que la enfermedad progrese y nos lleve a la muerte. El efecto cardiotóxico de las catecolaminas va a hacer que disminuya también la contractilidad por estimulación también de fibrosis, cae el gasto cardíaco, la enfermedad progresa y nos lleva a la muerte. El estímulo de catecolaminas en forma sostenida nos disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ello nos puede llevar a la formación de arritmias, mayor disminución del gasto cardíaco, progresión de la enfermedad y muerte del paciente. Por el otro lado, la angiotensina 2 nos puede llevar a la producción de aldosterona. La aldosterona favorece la fibrosis miocárdica intersticial, además de que favorece también la sobrecarga de volumen. Todo ello entonces nos va a alterar la contractilidad ventricular, disminuye el gasto cardíaco, favorece la progresión de la enfermedad y la muerte del paciente. Ya sabemos que la angiotensina 2 tiene un efecto de apoptosis a la fibra miocárdica, a los miocitos, disminuye contractilidad, disminuye gasto cardíaco, progresión de la enfermedad y muerte del paciente. Y también nos produce un desequilibrio electrolítico, favoreciendo la hiponatremia. Todo ello, entonces, va a repercutir también en esta secuencia de disminución de gasto cardíaco, de cardiomegalia, edema, progresión de enfermedad
y muerte del paciente. Entonces, en este modelo neuromoral, ya decíamos, tenemos ya una pista terapéutica muy importante y es la utilización de fármacos que bloqueen estos sistemas, como serían los beta bloqueadores y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Pero decíamos que no son los únicos sistemas, ¿verdad?, que se echan a andar. Tenemos otros, como son los péptidos natriuréticos, que son sistemas vasodilatadores, que en el paciente con falla cardíaca, pues son sistemas que van hacia la baja. Y estos péptidos se liberan cuando hay una sobrecarga tanto de presión como de volumen a nivel de las cavidades auriculares y ventriculares. Aquí tenemos un esquema de la acción de los péptidos natriuréticos y vean ustedes que entre las acciones biológicas tenemos predominantemente la vasodilatación. Disminuyen presión arterial, disminuyen tono simpático, disminuyen niveles de aldosterona, la fibrosis y la hipertrofia. Además, que favorece la natriuresis y la diuresis. Por eso, ahora otro componente muy importante en la terapéutica de la insuficiencia cardíaca es precisamente evitar la degradación de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Y con ello vamos a favorecer las acciones fisiológicas de los péptidos. Aquí en esta otra diapositiva vemos ya en forma más sencilla las acciones fisiológicas, ¿sí? El efecto antifibrótico, antirremodelador, el efecto neumoral de los péptidos natriuréticos, como es la disminución de la aldosterona, de la norepinefrina, y a nivel renal, incrementar la diuresis y la natriuresis. A nivel hemodinámico, se produce un estado de vasodilatación, tanto arterial como venoso. Entonces, si farmacológicamente podemos favorecer la acción de estos péptidos natriuréticos, entonces estamos mejorando el estado neurohumoral y el estado hemodinámico de estos pacientes. Aquí ya tenemos entonces otra pista terapéutica, ¿verdad? Tratar de inhibir las sustancias que degradan a los péptidos natriuréticos. Entonces, ya lo vemos, ¿verdad? Así, en forma muy simplificada y de la que vamos a insistir más adelante. El acercamiento terapéutico va encaminado a inhibir la acción del sistema nervioso simpático, a inhibir la acción del sistema renina-angiotensina y a perpetuar la actividad de los péptidos natriuréticos. Bueno, otro sistema es la vasopresina, que también tiene un efecto inotrópico negativo y de incremento a la resistencia vascular periférica. La endotelina, que es una sustancia de acción predominante vasoconstrictora y que la veríamos con mayor detalle en el capítulo de la hipertensión arterial pulmonar, que es ahí donde tiene una acción mucho más importante. Esto lo vamos a ver ya desde el punto de vista fisiopatológico, cuáles serían las consecuencias de esta activación de los sistemas, tanto a nivel ventricular izquierdo como a nivel ventricular derecho.
Ya lo habíamos mencionado en la clase anterior un poquito, ¿verdad? Con esta curva que llamamos la curva de presión-volumen. Decíamos que cuando esta curva se altera, hay una caída de la contractilidad y con ello una caída del gasto cardíaco. Entonces, cuando tenemos que cae la fracción de expulsión y con ello el gasto cardíaco, comentábamos que viene la activación simpática, el mecanismo de Starling, en el cual el efecto secundario, el efecto que se busca con ello es incrementar la precarga ventricular para mejorar el gasto cardíaco. Y esto, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Se lleva a cabo a través de la vasoconstricción selectiva mediada por el sistema nervioso simpático, lo cual nos va a dar una perfusión adecuada a nivel de corazón y pulmón, pero un estado de hipoperfusión a nivel de piel, de todo lo que es el lecho esplácnico y a nivel renal. Y esta hipoperfusión renal nos lleva a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos va a dar por un lado vasoconstricción y por el otro retención de agua y sodio, con lo cual se va a incrementar el retorno venoso y con ello la precarga ventricular. Y el tercer mecanismo del que habíamos hablado, el desarrollo de cardiomegalia. Entonces, cuando esto sucede, vamos a ver en las diferentes formas de la insuficiencia cardíaca cómo podríamos explicar las alteraciones fisiopatológicas y con ello una correlación con los síntomas y signos de la falla cardíaca. Vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase repetiremos un poquito acerca de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda y de la insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos un poquito de tiempo, no sé si tengan alguna duda o comentario acerca de lo que hemos comentado en este momento. No, doctor. Por el momento no, doctor. Doctor, yo tengo una duda acerca había mencionado, creo que era el angiotensinógeno 7 y 9. ¿Esos se activan en qué momento? ¿O cómo se estimulan esos receptores? La angiotensina 1,7 es una sustancia que se va a producir a través de la degradación de la angiotensina 1, ¿sí? Y actúan a nivel de otro tipo de receptores, ¿sí? Que van a tener el efecto contrario a lo que habíamos mencionado de la angiotensina 1, es decir, perdón, de la angiotensina 2, es decir, tienen un efecto vasodilatador y antiproliferativo. Esta degradación se lleva a través del estímulo de otro tipo de enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, pero tipo 2, y que es lo que nos lleva a la producción de esta angiotensina 1,7. Okay, muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que el lunes todavía nos vamos a ver por este medio y yo les aviso si ya para el miércoles nos veríamos en la escuela. Si tuvieran de todos modos alguna duda o algún comentario extra, a través del correo o me pueden mandar allí su comentario o a través del WhatsApp, como ustedes quieran. Y veríamos entonces para el lunes la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca derecha y de la insuficiencia cardíaca izquierda, y así como de las manifestaciones clínicas. Bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, Estudien, doctor. por favor. Igualmente, que tenga bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.